Bueno, muy buenas noches para toda la asistencia del día de hoy. Mi nombre es Alejandro Ágreda, soy estudiante de 10º semestre de la Universidad Cooperativa de Colombia, estudiante de medicina. En esta ocasión vamos a hablar un poquito de los procesos fisiopatológicos del EPOC, además del abordaje diagnóstico inicial. Tenemos que tener en cuenta que debido a la extensión de la temática, esta charla la hemos dividido en dos partes, por lo que solamente vamos a abordar lo que es los mecanismos y los cambios estructurales del EPOC y el abordaje diagnóstico inicial. La parte de tratamiento, la parte de exacerbaciones y otro, como es muy extenso, lo dejaremos para otra ponencia. Vale, listo. Bueno, vamos a iniciar con el Día Conmemorativo de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Este se ha establecido que es el 21 de noviembre como un día conmemorativo de esta enfermedad. ¿Y qué nos dice la frase? Nunca es muy temprano, nunca es demasiado tarde, siempre es el momento adecuado para abordar la enfermedad crónica de las vías respiratorias. Una frase muy importante, la cual nos hace referencia a que como personal de la salud debemos siempre enfatizar en ciertos puntos clave para poder impactar dentro de la mortalidad y la discapacidad que produce esta enfermedad. Siendo así, debemos identificar los principales factores de riesgo que van a desencadenar esta enfermedad para poder realizar un diagnóstico temprano, además de seguir con un tratamiento oportuno y adecuado. Y como ya lo dije, tratar de impactar reduciendo esas tasas de mortalidad prematura y la discapacidad que produce esta enfermedad. Bueno, entonces la orientación que le voy a dar a la charla específicamente, vamos a hablar vamos a iniciar con una definición y algunos conceptos básicos, vamos a seguir con epidemiología, los factores de riesgo, los procesos fisiopatológicos, donde vamos a hablar de la patología, de la patogenia y pues obviamente la fisiopatología involucrada en estos procesos. Vamos a seguir con un abordaje diagnóstico inicial y esa va a ser nuestra orientación de la charla. Listo. Entonces, vamos a mirar que esta enfermedad es una enfermedad, una problemática de salud pública de primera instancia que se va a caracterizar por ser de alta prevalencia de forma prevenible y tratable. ¿Y cómo la vamos a definir? Es una enfermedad que se basa en los síntomas, en los signos y síntomas clínicos, en una clínica bien establecida por síntomas respiratorios crónicos, asociado a una limitación al flujo del aire. Esto es muy importante aclararlo, que la limitación al flujo de aire debe ser confirmada. ¿Por qué? Por una espirometría, porque esta va a ser nuestra herramienta base para poder definir esta patología que, como lo hemos nombrado, es clínica más esta comprobación a través de la espirometría. Uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del EPOC es el tabaquismo. Efectivamente, es uno de los factores de riesgo más estudiados durante el proceso evolutivo del EPOC, pero tenemos que tener en cuenta que todo EPOC no es por tabaco, ni todo tabaquista va a desarrollar EPOC, por lo que se ha establecido que alrededor del 25% de los pacientes que tienen EPOC van a ser de una etiología diferente por unos irritantes pulmonares diferentes al tabaco. Muy importante aquí también asociarlo a los factores genéticos que involucran el desarrollo de la evolución, el desarrollo del desarrollo de la patología de tipo EPOC. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de una susceptibilidad genética, este es un factor que nos va a acompañar a que la exposición ambiental a los diferentes irritantes pulmonares desarrollen esta enfermedad. Ampliamente conocido, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina está involucrado en aumentar esos procesos fisiopatológicos, especialmente del enfisema, en cuanto a un factor genético que debemos diagnosticarlos en cierta población. Bueno, la deficiencia efectivamente no es una deficiencia que tenga alta incidencia de prevalencia, pero debemos tenerla en cuenta.
En cuanto a la espirometría, debemos tener en cuenta que es nuestra herramienta base para realizar el diagnóstico de esta patología, donde vamos a tomar dos valores, una relación entre los dos, de un volumen expiratorio forzado en un segundo dividido entre la capacidad vital forzada. Esto nos debe arrojar valores que sean menores de 0,70 o de 70% bajo o después de un medicamento que sea broncodilatador. Muy importante tener en cuenta que tiene una dirección heterogénea, su evolución es heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que diferentes factores de riesgos, más diferentes exposiciones ambientales, más una diferencia en la variabilidad genética de forma infinita a nivel mundial, va a desarrollar diferentes evoluciones en cada paciente, porque es muy importante individualizar estos pacientes para poder hacerles un abordaje mucho más amplio. Listo. En cuanto a la división, debemos encontrar que hay una división anatomopatológica del EPOC, y donde nosotros hablamos específicamente de la bronquitis crónica, que como ya vamos a comenzar a hacer un mapa mental de lo que es el EPOC, ahora sí lo vamos a dividir en la que es bronquitis crónica, que es una división anatomopatológica, como ya lo dije, que aquí principalmente el concepto que quiero que tengan es que la afectación va a estar en la pequeña vía aérea, a diferencia del enfisema pulmonar, que su afectación es en el parénquima pulmonar. Listo, bueno, entonces cuando nosotros abordamos la bronquitis crónica debemos tener en cuenta que esta es una definición más que todo anatomopatológica, que tiene algunas similitudes clínicas con el enfisema, pero la diferencia real es a nivel anatomopatológico. ¿Cómo vamos a definir bronquitis crónica? Vamos a mirar que este se va a establecer como esos episodios de tos y expectoración crónicos por al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. Vamos a ver que también no todos los pacientes con bronquitis crónica van a desarrollar EPOC en la espirometría, que son esos limitantes del flujo aéreo por las mediciones que ya miramos antes, ni tampoco es inevitable que los pacientes con bronquitis crónicas desarrollen un EPOC, pero sí debemos tenerlo en cuenta. Muy importante tener en cuenta que vamos a ver aquí cuáles son los cambios estructurales, especialmente vamos a tener bronquios grandes, con hiperplasia y hipertrofia de las células secretoras de moco. Y esto, ¿cómo lo vamos a establecer a través de un índice RATE, que es la relación entre el espesor glandular y el espesor de la pared bronquial, donde debe ser aproximadamente mayor a 0,6, tomando un valor de referencia a 0,25. Cabe aclarar aquí que este índice no es un índice clínico, por lo que no va a tener un impacto en nuestro abordaje, pero sí, como ya lo dije, debemos tener un conocimiento mucho más amplio de la enfermedad, sabiendo diferenciar efectivamente, pues en este caso, la bronquitis crónica de un enfisema pulmonar. En cuanto al enfisema pulmonar, tenemos que tener en cuenta que este se va a definir por una parte anatomopatológica, donde qué es lo que vamos a ver nosotros aquí, es que va a existir un atrapamiento aéreo distal al bronquiolo terminal. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas zonas, que son los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares y los alveolos, van a romperse esas paredes y van a airear las partes que no deben airear. Por eso son los fenómenos de hiperinsuflación en esta patología. Además, vamos a observar una dilatación anormal con destrucción de la pared alveolar, por lo que vamos a tener ciertas manifestaciones clínicas en este proceso fisiopatológico, como es la disnea. Y continuamos. En la epidemiología es muy importante destacar que el EPOC es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, donde va a afectar alrededor de 400 millones de personas. Estadísticamente hablando, vamos a ver que hay cerca al 10% de la población mundial va a desarrollar EPOC. En Colombia, en el estudio de PRECOP, vamos a establecer que es muy similares a las estadísticas mundiales, donde ronda entre el 8,9% de nuestra población colombiana que va a desarrollar esta patología.
Muy importante aquí, tengamos en cuenta esto. En el proyecto latinoamericano de investigación en obstrucción pulmonar platino, ¿qué nos dice? Que esta patología se está subdiagnosticando alrededor del 89% y se está haciendo un diagnóstico erróneo en el 64% de las ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no se está diagnosticando o se está diagnosticando de forma errónea. ¿Y por qué? Porque se ha establecido que dentro de este proyecto latinoamericano solamente el 20% de los diagnósticos de POC tenían una espirometría a la mano. Por lo que estamos subutilizando esta herramienta que es la espirometría, causando así que sobrediagnosticando en los pacientes que no debemos, haciendo un diagnóstico erróneo, por lo que obligatoriamente para hacer el diagnóstico del EPOC es una espirometría. En cuanto a la mortalidad, se ha establecido en un estudio aproximadamente entre 5 y 9 años que las principales causas son cardiovasculares, respiratorias y cáncer. Pero ojo, el EPOC como tal es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial. Y entramos ya a este conocimiento amplio que te vamos a observar dentro de esta ponencia, que están involucrados los factores de riesgo. Entonces, aquí es muy importante aclarar que vamos a mirar, ahora sí, sabemos qué es el EPOC. Ahora vamos a ver qué lo produce, cómo va a ser nuestro desarrollo de la evolución clínica de este EPOC a través de la etiología. Tener en cuenta es muy importante aquí que la exposición ambiental a los diferentes factores de riesgo más una susceptibilidad genética es lo que nos va a traducir a nosotros como el desarrollo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como ya hemos nombrado, el tabaquismo ronda alrededor del 20 a 60% de los pacientes que tienen EPOC, pero no todo es tabaco. También existen algunos otros irritantes pulmonares. Factores genéticos como la deficiencia de la alfa-1 antitripsina es de suma importancia, especialmente en el desarrollo de la fisiopatología de esta enfermedad. Además, se ha establecido que esta enfermedad va a tener un riesgo familiar elevado. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos hermanos, si tenemos padres, si tenemos abuelos con esta patología, es muy probable que nosotros, si tenemos una exposición ambiental a diferentes irritantes pulmonares, también la desarrollamos. También van a existir algunas etiologías genéticas como alteraciones de las metaloproteinasas de la matriz 12 o de la glutatión S-transferasa que se han relacionado con mayor tasa de exacerbaciones. En cuanto a la edad y género, es un factor de riesgo a resaltar, el cual nos dice que un punto de corte son los 40 años, donde todos los pacientes que tengan alguna sintomatología respiratoria y tengan ya mayor de 40 años, lo que debemos hacer nosotros es ya comenzar a investigar, porque ¿qué estamos viendo? Que principalmente los pacientes mayores de 40 años son los que más se van a relacionar con esto, teniendo en cuenta este objetivo diagnóstico para diferenciar de otros diagnósticos diferenciales en los pacientes jóvenes. Ojo, el punto de corte que son los 40 años. Cuanto al género, principalmente se había establecido que los hombres son mucho más propensos a desarrollar EPOC, pero debido a los cambios en los estilos tabaquistas de la población, han existido algunas similitudes de la prevalencia e incidencia en el EPOC, tanto en hombres como mujeres. Dentro de los factores, ya pues comenzando un poco más objetivos, vamos a ver que el crecimiento y el desarrollo pulmonar se ha establecido como un factor de riesgo bien marcado para el EPOC. Ya llámese cualquier afectación pulmonar durante la gestación, durante el nacimiento, exposiciones durante la infancia, en la adolescencia, que afecten el crecimiento pulmonar. Donde, ¿qué nos dice? Donde especialmente vamos a mirar que 50% de los pacientes que van a tener de estas afectaciones del crecimiento pulmonar van a desarrollar esta patología siempre y cuando tengan una exposición ambiental. Muy importante tener en cuenta eso. Y también vamos a mirar que existen diferentes exposiciones a partículas. Miramos el tabaco como principal factor de riesgo, pero también tenemos que tener en cuenta que los fumadores pasivos pueden generar esta patología de igual o de peor forma que los pacientes fumadores activos. También existen algunos otros irritantes como la utilización de pipa, de cigarros de diferentes contenidos, pipa de agua, marihuana,
entre otros factores similares que también nos van a predisponer al desarrollo de esta afectación de nuestras vías respiratorias. Muy importante en nuestra región tener en cuenta el uso de combustible de biomasa. ¿Qué quiere decir esto? Cocinar con leña. Cocinar con leña en nuestro medio, especialmente en la población rural, se ha establecido de amplia forma para cocinar los alimentos, para calefacción, entre otros, donde éstas se pueden relacionar a un peor pronóstico, peor estilo de vida y especialmente involucrando a las mujeres, como aumentando las incidencias y la prevalencia en nuestra región. En cuanto a los factores ocupacionales o las exposiciones ocupacionales, han establecido especialmente que alrededor del 20% de los pacientes con EPOC van a desarrollar esta patología de la alteración de las vías respiratorias por una exposición ocupacional. Llámese exposiciones bioquímicas, exposiciones químicas, exposiciones industriales, entre otras. Madera, estiércol de animales, bueno, también residuos de cultivos, carbón, cualquier exposición ocupacional. El estatus socioeconómico vamos a tener en cuenta que se va a relacionar específicamente con las condiciones de vida de esta población, donde va a existir mayores contaminantes en el aire, mayor hacinamiento, asociado también a malnutrición, por lo que es un factor de riesgo a tener en cuenta muy importante en el diagnóstico. El asma y la hiperreactividad de las vías respiratorias es muy importante aquí, ya que si son dos patologías distintas, debemos tener en cuenta que esta limitación del flujo que se produce en el asma nos puede nosotros también generar un EPOC donde van a coexistir. Y llámese también una probabilidad 12 veces mayor para contraer EPOC, por lo que ya esta susceptibilidad genética debemos tenerla en cuenta para la educación de los pacientes y disminuir esas exposiciones medioambientales que pueden llegar a tener en sus vidas estos pacientes. En cuanto a la bronquitis crónicas y sus fenómenos de hipersecreción, vamos a tener en cuenta que se ha relacionado especialmente con mayor disminución del FEP1 y esto se ha relacionado a mayor tasas de exacerbaciones y mayor tasas de mortalidad. Bueno, tenemos que tener en cuenta también que existen algunas infecciones respiratorias infantiles que nos van a producir una susceptibilidad para desarrollar esto, especialmente las infecciones respiratorias crónicas como la neumonía, que es un factor de riesgo a tener en cuenta. En cuanto al VIH y la tuberculosis, tenemos que tener en cuenta que son también diagnósticos diferenciales del EPOC, pero estos también son factores de riesgo, por lo que los debemos tener en cuenta en cuanto a la carga evolutiva de la evolución de la patología. Bueno, y por último, para terminar esta parte de factores de riesgo, vamos a hablar de un tipo de infradiagnóstico de los pacientes, entre comillas, asintomáticos o no asintomáticos, falsos asintomáticos. ¿Esto qué nos quiere decir? Que hemos infradiagnosticado a los pacientes que no acuden a consulta porque miran que sus sintomatología como la disnea en el esfuerzo, ellos lo asemejan o la habitúan a la edad. Dicen, listo, tengo disnea, tengo esputo, pero eso es por mi edad, eso es porque soy sedentario y por esos motivos no consulto. Lo que esto nos hace reflejar es que en cualquier momento donde nosotros tengamos factores de riesgo y una clínica sugestiva de POC, lo que debemos hacer, aunque el paciente consulte por otros motivos de consulta, también lo que debemos hacer aquí es darle un abordaje, darle un cribado inicial, buscar esa estrategia diagnóstica temprana. Muy importante aquí tener en cuenta una de las cosas que debemos consignar en la historia clínica, que son el índice tabáquico. El índice tabáquico lo vamos a definir como el número de cigarrillos al día por el número de años dividido entre 20. Este es muy sugestivo o tiene un factor alto de riesgo para EPOC cuando es mayor de 10 paquetes año. En cuanto a los combustibles de biomasa tipo leña, decimos que vamos a calcular este índice a través del número de horas al día cocinando por el número de años y se dice que cuando tenemos más de 200 horas al año es un factor alto de riesgo para desarrollar. Lo mismo en el número de años cuando decimos que es mayor de 10 años.
Y comenzamos a hablar de los procesos fisiopatológicos, o sea, cuáles son los cambios estructurales que nos van a generar el EPOC. Principalmente vamos a hablar de tres características importantes que van a desarrollar o van a afectar el EPOC, donde vamos a ver que se van a afectar en esta enfermedad las vías respiratorias grandes y las vías respiratorias pequeñas, además del parénquima pulmonar y los vasos sanguíneos. Todo esto se va a afectar traduciéndonos en una patología como ya lo hemos nombrado anteriormente. En cuanto a las vías respiratorias grandes, bueno, para hacer una división de esta, tenemos que tener en cuenta que entre las grandes y las pequeñas se van a dividir aproximadamente después de la cuarta división del árbol bronquial o cuando son las vías respiratorias, cuando las vías respiratorias son menores a 2 milímetros. Entonces, la afectación de las vías respiratorias grandes especialmente se da en la bronquitis crónica, donde vamos a tener nosotros hiperplasia e hipertrofia de las glándulas de las secretoras de moco. Estas glándulas secretoras de moco lo que van es a responder a ese factor de riesgo, llámese tabaquismo, convirtiendo así en una hipersecreción de moco a nivel de las vías respiratorias cartilaginosas. Como ya nombramos, el índice de Rey debe ser mayor a 0,6 para poder identificar. También en respuesta a esta cronicidad de los factores de riesgo en cuanto a la respuesta celular, vamos a ver que existe una hiperplasia de las células caliciformes, donde nos va a traducir eso en una metaplasia escamosa también a nivel de los bronquios. Y estos fenómenos, los que nos va a traducir es un aumento de la probabilidad de desarrollo de cáncer y aumento de la probabilidad de desarrollo de exacerbación. También tenemos hipertrofia del músculo liso acompañado de hiperactividad bronquial, especialmente por esos procesos fisiopatológicos irritativos, pero no son tan prominentes como en el asma, tener en cuenta eso. Dentro de la afectación de las vías respiratorias pequeñas, que son las menores de 2 milímetros, vamos a ver que va a existir una metaplasia de estas células caliciformes, transformando las células secretoras de surfactante. Como ya sabemos, el surfactante nos ayuda a disminuir la tensión superficial, pero como aquí existe esta metaplasia, va a aumentar la tensión superficial por la ausencia de surfactante. Esto nos va a reflejar una alteración en el intercambio de gases, además de la mecánica ventilatoria. También va a existir aquí el fenómeno de hipertrofia del músculo liso. Y junto con los procesos de fibrosis, el proceso de moco excesivos, que ya lo vimos, ¿por qué? Por esa hipersecreción de las glándulas secretoras de moco, por ese edema y esa infiltración celular, que es un fenómeno adaptativo de la inflamación que se produce en este fenómeno de POC. Vamos también a asociarlo a una destrucción proteolítica de las fibras elásticas. Esto lo que nos va a causar es una rigidez de las vías respiratorias, disminuyendo o debilitando estas paredes, haciendo que haya una alteración en la mecánica ventilatoria. Cuando nosotros tenemos estrechamiento de la vía aérea con pérdida de las vías respiratorias pequeñas, esto va a ser también consecuente de la destrucción enfisematosa. Entonces, aquí, donde cuando comenzamos esos anteriores cambios estructurales, son efectivamente el qué va a pasar con nuestras estructuras en el momento que sometemos a nuestras vías respiratorias a un tabaquismo crónico. En cuanto a la afectación del parénquima pulmonar, este se va a definir como una destrucción de esos espacios aéreos, especialmente donde vamos nosotros a identificar los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los alveolos, donde estas paredes van a quedar perforadas. Estas estructuras se van a perforar y después se van a obliterar y bueno, pues se van a volver paredes mucho más delicadas, donde van a introducir aire donde no debe introducir aire. Efectivamente, vamos a ventilar zonas que no debemos ventilar. Y acompañado de un proceso inflamatorio va a desencadenar todos estos procesos fisiopatológicos del enfisema. En cuanto a la clasificación, vamos a ver que tenemos tres: la afectación centroalveolar, panalveolar y paraseptal. Esto que nos dice específicamente, como vemos en la primera imagen de las gráficas de Netter, ahí tenemos unas estructuras respiratorias normales, completas, como son. En la afectación centrolobular tenemos, como su nombre lo dice, afectación
del centro de esta estructura, y este fenómeno anatomopatológico especialmente está asociado con el tabaquismo, y que se va a caracterizar por efectivamente espacios aéreos agrandados en los bronquiolos respiratorios, y van a ser mucho más prominentes en los lóbulos superiores del pulmón, ojo, los lóbulos y los segmentos superiores de los lóbulos inferiores, y también puede llegar a ser el focal. En cuanto a el enfisema panlobulillar, vamos a ver que estos son espacios aéreos anormalmente grandes, efectivamente, pero distribuidos de manera uniforme. Como vemos en la segunda imagen de Netter, en la tercera imagen, perdón, digamos afectación de toda la estructura respiratoria. Y esto que nos dice que va a estar mucho más relacionado con la deficiencia del alfa-1 antitripsina, ya que, como hemos dicho, tiene una mayor evolución en cuanto a esos factores fisiopatológicos. Por último, el enfisema paraceptal, que tiene una caracterización, un porcentaje disminuido, aproximadamente entre el 10 al 15% de los casos, donde es afectación de este tipo de enfisema, como lo muestro en esta imagen, va a estar afectado a lo largo de los márgenes pleurales con una preservación del centro. Especialmente, pues esto se va a asociar a una inflamación mucho más importante de las vías respiratorias. Ya miramos cuáles son los cambios estructurales, o sea, cómo vamos a desarrollar nuestras vías respiratorias consecuentes a estos factores de riesgo. Y ahora vamos a ver, ahora sí, qué va a hacer que se desarrollen esas anormalidades estructurales. Especialmente, como ya lo hemos nombrado, la exposición a factores de riesgo, llámese tabaco, junto con una susceptibilidad genética, es lo que efectivamente nos va a causar estos fenómenos fisiopatológicos. Entonces, vamos a mirar que si nosotros exponemos a nuestro cuerpo a un irritante externo crónico, y más que todo el tabaco, que tiene muchos nocivos, lo que nos va a traducir es una respuesta inflamatoria a este agresor, a esta noxa, donde en primera instancia vamos a tener que estas vías respiratorias de gran y pequeño calibre se van a aumentar estos espacios aéreos terminales del pulmón, donde en este momento es donde van a las células inflamatorias a liberar proteinasas que dañan la matriz extracelular, van a liberar oxidantes que dañan también, que producen una inflamación crónica. Y entonces nuestro cuerpo tiene una contrarregulación, que en el momento de que se liberan las proteasas, pues vamos a liberar efectivamente antiproteasas. Pero por estos mecanismos y por estos factores crónicos e irritantes crónicos, las antiproteasas se van a inhibir, teniendo un desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas, generando una destrucción de la elastina. ¿Y eso qué nos va a producir en nosotros? Destrucción de la matriz extracelular. Y la matriz extracelular es un contribuyente sumamente importante dentro de la fijación y estructuración de todas las estructuras respiratorias, por lo que los estamos destruyendo con el tiempo. En el momento de que nosotros tengamos la liberación de oxidantes por el tabaco, pues efectivamente el cuerpo responde con antioxidantes, como el SO3. Pero ¿qué pasa aquí? Que como están inhibidos por estos nocivos irritantes respiratorios, pues vamos a tener que estos mecanismos van a contribuir a la destrucción pulmonar, además de asociarse a una inflamación crónica. Y también vamos a tener, aparte, una disfunción de las células epiteliales, donde nos va a traducir en una apoptosis, donde va a haber aumento de ceramidas, pero tenemos inhibición de las inhibidores redundantemente de estas situaciones, como ya lo hemos nombrado, traduciéndonos en muerte celular. Y si le sumamos a eso, vamos a tener en cuenta que vamos a afectar también la reparación pulmonar, donde tenemos complejos como la elastina ya alterados, entre otros vías y desencadenantes inflamatorios, donde nosotros nos vamos a traducir efectivamente en una destrucción pulmonar acompañada de una inflamación crónica, acompañada de una muerte celular, y a eso mecanismos de reparación ineficaces, traduciéndonos a nosotros específicamente en esta destrucción enfisematosa. Entonces, como podemos ver en la esquina inferior derecha, en este esquema de Netter, nos dice cómo esta estructura respiratoria
consecuente a estos fenómenos va a traducirse en esta destrucción de las paredes de los bronquiolos, produciendo así estos fenómenos de enfisema. Bueno, entonces ya sabemos cuáles son los cambios estructurales, ya sabemos cómo se dan esos cambios estructurales, el por qué. Ahora sí vamos a ver cómo se desarrolla la patología en cuanto a estos diferentes cambios estructurales y mecanismos deleterios para nuestras estructuras res. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que la principal afectación aquí en nuestra patología es la limitación al flujo aéreo y el atrapamiento de aire. Bueno, entonces lo que vamos a ver aquí es que vamos a ver, tenemos que tener en cuenta el grado de inflamación, la fibrosis y los exudados a nivel luminales de las pequeñas vías respiratorias, de los cuales estas van a estar relacionadas con la reducción entre la relación FEB1 y la capacidad vital forzada. Entonces, aquí es muy importante aclarar que es una de las características del EPOC, donde vamos a tener una disminución acelerada del FEB1. Y bueno, entonces lo que vamos a mirar aquí es que va a existir una limitación de la vía aérea periférica con atrapamiento e hiperinflación. ¿Y por qué atrapamiento? Porque destruimos esas paredes respiratorias, y destruimos causando esos enfisemas centrolobulillares, paraceptales, panlobulillares, como ya lo miramos. Y este atrapamiento de gas nos va a causar a nosotros esos fenómenos de hiperinsuflación. ¿Por qué? Porque metemos aire donde no debemos. Si metemos aire donde no debemos, pues no hay perfusión, no hay ventilación, por lo que vamos a tratar de vencer esta estructura causando un fenómeno de hiperinsuflación. Estos fenómenos se van a traducir en la disnea, especialmente cuando hablamos de disnea, es en la limitación del ejercicio, muy característico del EPOC. Aparte de esto, como ya consignamos en los fenómenos estructurales, van a haber ciertas zonas donde existe el intercambio de gas que van a existir anormalidades, traduciéndonos a nosotros en una clínica de hipoxia e hipercapnia, donde esto se va a relacionar con una evolución aumentada o una prolongación de estas afectaciones a nivel de la enfermedad avance. Entonces, ya miramos por qué nosotros hacemos una ventilación inadecuada, tenemos un impulso ventilatorio reducido. ¿Por qué? Porque efectivamente estamos ventilando zonas que hemos dañado y esas cosas pues, no debemos ventilarlas. Como por ejemplo, vamos a ventilar el espacio muerto. ¿Y para qué ventilamos el espacio muerto? No nos va a servir para nosotros hacer una perfusión adecuada y una ventilación perfusión adecuada, por lo que se van a traducir en estos fenómenos de hipoxia e hipercapnia. Además, tenemos, pues, como ya lo he nombrado, hipercapnia por retención de CO2, especialmente por esos fenómenos de ventilación reducida, más además de el deterioro de los músculos respiratorios, especialmente por esta destrucción de la elastina, como ya lo vimos anteriormente. Bueno, entonces, como tenemos una alteración de la ventilación y también los procesos fisiopatológicos nos van a alterar el lecho vascular pulmonar, pues tenemos efectivamente en este caso un fenómeno de ventilación, perfusión, llámese fenómeno BQ. Especialmente tenemos que en los fenómenos de hipersecreción de moco nos va a caracterizar por una tos productiva crónica. Y bueno, entonces, ¿por qué producimos hipersecreción de moco? Ya miramos. ¿Por qué? Porque hay una hiperplasia, hipertrofia de las glándulas secretoras de moco en las vías aéreas grandes y pequeñas, como lo vimos anteriormente, al principio. También para estos fenómenos de hipersecreción existen algunos mediadores, algunas proteasas especialmente que estimulan algunos factores de crecimiento utilizando estas vías específicas para realizar sus actividades. En cuanto a la hipertensión pulmonar, tenemos que tener en cuenta que esta se va a desarrollar de forma tardía en el EPOC y esto principalmente se debe a una vasoconstricción hipóxica pulmonar. Esto que nos dice que es el resultado de esos cambios estructurales que van a incluir la hiperplasia y la hipertrofia del músculo liso a este nivel. Entonces tenemos muchos fenómenos de hipertensión pulmonar, pero en este caso vamos a hablar específicamente de la vasoconstricción hipóxica. Entonces aquí esto que nos va a traducir es que esta respuesta inflamatoria
inflamatoria de los vasos pulmonares es muy similar a esa respuesta que miramos en las vías respiratorias. Es muy similar. Por lo que también en este caso vamos a tener nosotros una disfunción de las células endoteliales con una pérdida del lecho capilar pulmonar. Entonces, aquí, si le sumamos el enfisema, pues vamos a tener aumento en la presión de la circulación pulmonar, que nos va a traducir en una hipertensión pulmonar progresiva, que nos va a conllevar a nosotros a una hipertrofia y también en algunos momentos como una insuficiencia cardíaca derecha. Curiosamente, tenemos que tener en cuenta que la arteria pulmonar se ha medido por un TAC, una tomografía computarizada, y esta se puede relacionar con un aumento en el riesgo de las exacerbaciones. Muy importante tener en cuenta esta situación en cuanto a las estructuras pulmonares y vasculares tratadas y relacionadas en la patología EPOC. En cuanto a las exacerbaciones, tenemos que tener en cuenta que estos fenómenos son por un aumento en la inflamación en lugares donde ya tenemos una inflamación predicha por los diferentes cambios estructurales que hemos abordado. Entonces, ¿por qué nos vamos a aumentar esta inflamación? Efectivamente, las principales causas son las infecciones respiratorias de bacterias o virus, donde estos, ojo, pueden coexistir estos dos tipos de inflamación, por lo que nos van a aumentar los síntomas y aumentar los fenómenos fisiopatológicos, traduciéndonos en esos fenómenos de exacerbaciones. Donde vamos a tener en cuenta también algunos fenómenos que pueden enmascarar estas exacerbaciones, que podemos definirlos como diagnósticos diferenciales, tales como la neumonía, el TEP, la insuficiencia cardíaca aguda, diferenciando específicamente de los procesos inflamatorios. ¿Qué es lo que vamos a mirar aquí aumentado por ese aumento en la inflamación como un proceso adaptativo de la infección? Específicamente vamos a ver esos fenómenos de hiperinsuflación, esos fenómenos de atrapamiento de gas que ahora ya sabemos por qué se producen, pero en este caso van a estar aumentados. También tener en cuenta que un flujo respiratorio reducido nos va a causar en un paciente aumento de la disnea. Y también en esos fenómenos, el fenómeno que ya tenemos de BQ, ventilación, perfusión, nos va a traducir en aumento de la hipoxemia. Entonces, es aumento de los síntomas diabéticos por aumento de la inflamación. Muy importante tener en cuenta aquí las características sistémicas debido a que los pacientes presentan alta asociación a comorbilidades. ¿Y por qué? Porque también muchos de los factores de riesgo para desarrollar EPOC también sirven para desarrollar otras enfermedades crónicas, como cuáles, como el tabaquismo, el sedentarismo, exposiciones ambientales, exposiciones, susceptibilidad genética, por lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, aquí como la evolución de los mediadores inflamatorios. Además, podemos ser consecuentes en un desgaste del músculo esquelético y caquexia, especialmente por estos fenómenos de adaptabilidad que tenemos a nivel celular, pero esto nos traduce ya en una semiología clínica que podemos ver a este tipo de... Muy importante tener en cuenta aquí las comorbilidades que pueden asociarse o que pueden agravarse por el EPOC, tales como la isquemia cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la osteoporosis, la anemia, la diabetes, el síndrome metabólico, pues, especialmente por sus factores de riesgos compartidos. Listo. Entonces, ya que más o menos entendemos y desarrollamos un poco de los factores principales fisiopatológicos, vamos a mirar ahora sí cómo se diagnostica esto. Esto es una estrategia que Gold nos ha impuesto desde hace mucho tiempo, pero que debemos nosotros tomarlo y abstraer todos los aspectos positivos hacia un diagnóstico temprano, donde vamos a hacer una sospecha clínica del paciente. ¿Con qué? Especialmente pacientes mayores de 40 años, pacientes que tengan factores de riesgo y sintomatología crónica. Además, debemos, obvio, de hacer una confirmación diagnóstica a través de la espirometría y secundario a esto debemos hacer una evaluación de la gravedad, establecer su pronóstico, evaluación de las comorbilidades y en este momento es donde nosotros vamos a definir un tratamiento adecuado. A todo esto tenemos que abordar para poder a nosotros brindarle al paciente un tratamiento adecuado. Tenemos que tener en cuenta que el 30% de los pacientes son asintomáticos, por lo que debemos intensificar esta búsqueda de esos factores de riesgo para nosotros
conocer a estos pacientes que tengan posibilidades de desarrollar esto. Se ha establecido que también existen fumadores que tengan algunos síntomas respiratorios, pero que en nuestra espirometría no van a tener limitación del flujo de aire. ¿Esto qué quiere decir? Que pacientes van a tener específicamente pues esta relación negativa en la espirometría, donde podemos nosotros asociarlo o un término acogido como pre-EPOC. En cuanto a la evolución de síntomas, tenemos que tener en cuenta que principalmente tenemos nosotros una disnea de esfuerzo, que va a ser una disnea al ejercicio. Creo que se salieron las diapos. Ah, listo. Entonces, disnea de esfuerzo, una disnea al ejercicio que nos va a demostrar esta limitación. Especialmente nosotros debemos valorar la disnea con la escala modificada de que la tenemos en esta tablita. Muy importante nosotros tenerla en cuenta. Buenas noches. Disculpen un momento, a nuestro compañero se salió de la llamada, pero ya ahorita está ingresando. Un momentico, por favor. Vale, qué pena, se me había desconectado. ¿Están las diapositivas, Juan? Sí, Jorge, sí están. No las puedo correr. No, no las veo. Bueno, entonces, ¿me recuerdas en qué diapo vamos? No importa, voy diciendo. Ah, ya las veo, ya las veo. Listo, qué pena en los inconvenientes técnicos. Uy, se me olvidó salir. Jorge, ¿ahí ya te salen? A ver, ya parece que están cargando. Sí, ya me sale. Espera que está saliendo. Listo, bueno. Entonces, como seguíamos en el abordaje de los síntomas, tenemos que tener en cuenta que estos efectivamente pues van a estar relacionados especialmente en la disnea de esfuerzo, la disnea que nos presenta una limitación al ejercicio, como pues ya habíamos nombrado, pues debemos medirla porque tiene un factor equivalente o muy importante en la mortalidad. Y también pues vamos a tener en cuenta que los fenómenos o el síntoma de tos se va a, especialmente se va a, va a ser de características con un predominio matutino, va a ser productiva, va a tener una cronicidad en el tiempo persistente y va a ser episódica.
tener en cuenta que en los procesos de exacerbaciones vamos a tener que aumentar la purulencia y el volumen de estas expectoraciones, esta productividad de la tos. También tenemos algunos síntomas asociados como la pérdida de peso y la depresión, acompañados de algunos trastornos mentales que también se ha relacionado en estos pacientes. Y los síntomas de hipersecreción, pues no es 100% confirmado, pero la limitación del flujo de aire debemos tenerla en cuenta, aunque no es una regla para este fenómeno fisiopatológico. Además, que cuando tengamos estos pacientes que nos presentemos una expectoración excesiva, tenemos que relacionarlo con una posible bronquiectasia, por lo que nosotros debemos continuar con su abordaje diagnóstico. En cuanto a los signos, vamos a tener en cuenta que podemos tener nosotros un examen físico normal en las primeras fases de esta patología, donde también en algunas alteraciones, algunas exacerbaciones o alguna evolución dentro de la enfermedad, vamos a denotar nosotros algunos signos como la cianosis, la utilización de los músculos respiratorios, accesorios en cuanto a la ventilación y algunos fenómenos como es el tórax en tonel, ojo, porque por la hiperinsuflación. La limitación en la expasibilidad del tórax, específicamente por esos fenómenos de atrapamiento aéreo y hiperinsuflación. También tenemos que tener en cuenta que estos pacientes se nos pueden notar con un tiempo expiratorio prolongado, además asociado a esto también asociado a una obstrucción, a una hiperinflación en estas estructuras. Y como ya lo vimos, estas nos podemos desarrollarnos nosotros un cor pulmonar. Este cor pulmonar nos va a traducir como esta deficiencia de las estructuras cardíacas derechas, traducidos como signos, como edema de miembros inferiores, además afectación del ventrículo derecho y la hipertensión pulmonar, como es signos como la ingurgitación yugular, además del reflujo hepatoyugular. Y bueno, nosotros como estrategia diagnóstica debemos tener en cuenta que este punto de corte muy importante, que son los pacientes mayores de 40 años, pacientes con factores de riesgo, que tengamos síntomas respiratorios crónicos y tener en cuenta que esto es una patología, como ya lo dije, con evolución heterogénea, que quiere decir esto, que esto no es una fórmula, no A más B no es igual a C, tenemos que estudiarla mucho más amplio. Tener en cuenta que en los procesos de bronquitis crónica se van a clasificar como esos procesos de tos productiva por hipersecreción de moco, que ya sabemos por qué, además de esos procesos de el enfisema pulmonar, donde nos vamos a caracterizar por disnea e hiperinsuflación pulmonar, que ya sabemos también por qué. Consecuente a esto, lo siguiente que debemos hacer después de nuestro ojo clínico es realizar una prueba espirométrica, que es la confirmación de nuestro fenómeno adaptativo del EPOC, donde vamos a tener esta relación, como ya lo dije, el FEV1 y el FBC menor de 0,70 post broncodilatador. Después de eso debemos nosotros tener en cuenta el FEV1 predicho, porque después de la confirmación diagnóstica es que nosotros vamos a establecer o vamos a redirigir a establecer la gravedad, la estratificación de la gravedad, donde que nos dice que los FEV1 que sean mayores al 80%, vamos a clasificarlos como moderado, entre el 50 y el 79% como grave y entre el 30 y 49% como muy, muy grave. Y tenemos que tener en cuenta que también dentro de la evaluación dentro de la evaluación del pronóstico, tenemos que tener en cuenta algunas situaciones que nos van a involucrar el paciente y el desarrollo del EPOC. Especialmente aquí vamos a utilizar nosotros el índice BODE, que es un índice que nos va a traducir como la probabilidad o un seguimiento del pronóstico y la mortalidad de los pacientes con EPOC. Entonces, ya que tenemos nuestra confirmación diagnóstica por la relación, tenemos que tener en cuenta que en algunas ocasiones estos fenómenos se pueden subdiagnosticar en pacientes jóvenes con factores de riesgo, o sea, no se van a diagnosticar, o se puede sobrediagnosticarla en pacientes mayores, especialmente mayores de 65 años, que no tengan factores de riesgo. Por eso existen algunos equivalentes a esta relación FEV1-FBC, especialmente tener en cuenta en estos grupos poblacionales cuando utilizamos, mejor dicho, la sugerencia es utilizar esos límites inferiores normales o esos percentiles menores en este tipo de relaciones. Y también tenemos eventualmente el FEV1 y el FB6, especialmente en los pacientes mayores,
tener en cuenta como también un equivalente de alto impacto dentro de esta evaluación clínica. Y como ya lo dije, el FEP1, el porcentaje de FEP1 esperado, especialmente para la estratificación de la gravedad. Y listo, bueno, entonces dentro de la evaluación complementaria vamos a ver que esto nos sirve para nosotros realizar esos diagnósticos diferenciales, para poder realizar una evaluación de la gravedad, además de poder nosotros realizar una individualización del tratamiento, porque es muy importante aquí nosotros conocer los diferentes factores de riesgo junto con esta evolución heterogénea de la enfermedad, y poder nosotros también asociarlo a un pronóstico, a identificar este pronóstico. Tales factores como el índice de masa corporal, donde si tenemos menos de 20 kilogramos por metro cuadrado, nosotros tenemos a la asociación a mayor mortalidad, donde tenemos este índice que va a estar entre 20 y 30, menor de 20, mayor a 30, también se va a asociar a una peor calidad de vida, también con aumento de ciertos síntomas como la disnea, menor distancia en la caminata de 6 minutos, muy importante para la evolución de esta patología, y en algunas comorbilidades como factores de riesgo. En la oximetría de pulso es muy importante tenerla en cuenta siempre y cuando nosotros vayamos a valorar esa individualización del tratamiento en la oxigenoterapia. También podemos nosotros tomar la radiografía de tórax, especialmente como evaluación complementaria, debido a que podemos establecer con esta herramienta diagnóstica algunos diagnósticos diferenciales, como es el cáncer y la tuberculosis, que tienen mucha similitud clínica en estos pacientes que también tengan estas clínica también respiratoria crónica. ¿Qué vamos a poder nosotros ver ahí? Signos de hiperinflación, signos de hipertrofia de cavidades derechas cardíacas y signos de hipertensión pulmonar. Además, podemos nosotros recurrir a un hemoglobina hematocrito para descartar esos fenómenos de policitema como asociada a hipoxemia, que es un fenómeno también adaptativo en estos pacientes. Bueno, muy importante tener en cuenta aquí, en cuanto a los gases arteriales, nos vamos a mirar que los pacientes van a estar específicamente hipóxicos, hipercápnicos, ya miramos por qué, por esos cambios estructurales que también ya los miramos anteriormente, y tener en cuenta que cuando nosotros presentamos una saturación de oxígeno en áreas bajas, especialmente por debajo de los 1500 metros cuadrados, estos debemos asociarlos a oxigenoterapia cuando son menores del 93%, y en lugares altos, cuando son estos en lugares altos denominados mayores de 1500 metros sobre el nivel del mar, cuando miremos nosotros saturaciones por debajo del 90% asociado a la oxigenoterapia. La caminata de 6 minutos, tenerla en cuenta específicamente para valorarnos nosotros la capacidad funcional del paciente, además de una probabilidad de valoración de la calidad de vida y la mortalidad en los pacientes. También la capacidad de difusión de monóxido de carbono es muy importante aquí identificar como una disminución, debido a que esta se va a correlacionar con la gravedad del enfisema y además también las mediciones de los cambios estructurales por TAC. Muy importante también aquí que debemos hacer un diagnóstico diferencial con asma con las diferentes herramientas ya antes nombradas, que es un diagnóstico importante, un poco tedioso de realizarlo en pacientes sobre todo mayores de 40 años, pero muy importante. Ya hemos mirado pues en las diferentes ponencias de nuestro módulo, los diferentes estudios pulmonares como la caminata de 6 minutos y la capacidad de difusión de monóxido de carbono, por lo que podemos recurrir a esas videoconferencias para entender mejor esta situación. En cuanto al TAC de tórax, es muy importante que podemos identificar algunos daños estructurales, además de enfisemas y bronquiectasias. Este no es de rutina, pero es muy importante también tenerlo en cuenta debido a que nos va a ayudar a hacer y a realizar algunos diagnósticos diferenciales como el cáncer y la tuberculosis. Tenemos que también solicitar un electrocardiograma, un ecocardiograma, especialmente cuando miremos los signos de hipertensión pulmonar. Y el índice BODE, que vamos a mirar aquí, valorar como se los muestro a continuación, es la mortalidad, el pronóstico y un seguimiento a través de este índice.
donde vamos a mirar que estos pues, parámetros, que ya los hemos recapitulado, como es el índice de masa corporal, el FEP1 predicho y la escala valorada por la disnea y la caminata de 6 minutos, tener en cuenta que esto, en cualquier momento donde una unidad del índice BODE aumente, va a aumentar la mortalidad en un porcentaje alrededor del 34 y el 62%. Y los marcadores, los biomarcadores de sangre, especialmente de la PCR, fibrinógeno y leucocitos, se ha relacionado que el aumento de estos nos relaciona a mayor tasa de exacerbaciones y hospitalizaciones asociados también a mayor tasa de mortalidad. Muy importante también tener en cuenta, ya, listo, los eosinófilos valorados, el recuento de eosinófilos, debido a que existe cierta reversión o una mejor respuesta al tratamiento de los pacientes que tengan eosinófilos elevados, debido a que en estas ocasiones, cuando utilizamos nosotros los corticosteroides inhalados, estos van a tener una mejor respuesta con la disminución de los síntomas mucho más marcada. Tener en cuenta que la alfa-1 antitrypsina debemos nosotros tenerla en cuenta y siempre medirla específicamente cuando hablamos de una obstrucción fija del flujo de aire, especialmente en pacientes que sean menores a la quinta década de la vida, sean pacientes jóvenes, que también tengan antecedentes familiares, que tengan cierto grado o aumento en enfisemas, esas bronquiectasias, que tengan también relacionados a alguna enfermedad hepática o paniculitis, pero ojo, que estos pacientes desarrollen todo lo anterior, pero sin factores de riesgo. Por lo que se ha establecido que la administración de la alfa-1 antitrypsina humana combinada intravenosa puede mejorar la evolución de estos pacientes. Muy importante aquí tener en cuenta especialmente el diagnóstico diferencial con asma, que vamos a hablar rápidamente, que son pacientes no fumadores, en edades más tempranas, más jóvenes, que tienen una variabilidad sintomática, es decir, que sus síntomas son a diferentes horas del día, que están relacionados con algunos desencadenantes, además que tienen una historia familiar también relacionada. Muy importante tener en cuenta aquí que estos pacientes van a tener una mayor respuesta a los inhaladores. Y aquí para todos nuestra audiencia que está y que va también a asistir a los talleres de nuestro módulo, tengamos en cuenta esta tabla como una tabla referente a las diferencias entre POC y asma. Listo, entonces llegando a la estratificación de la gravedad CAT, el índice CAT que nos dice GOLD, específicamente nos va a hablar que esta, vamos acompañado de la escala modificada de la disnea, vamos a establecer ciertas categorías donde nos vamos a identificar a los pacientes con EPOC. Entonces, bueno, el índice CAT, vamos a hablar que nos va a convertir específicamente esos síntomas, lo que nos está refiriendo el paciente, nos va a nosotros a consignar o a convertir lo subjetivo en objetivo, por lo que nosotros podemos identificar o hacer un seguimiento mucho mejor en estas situaciones. En cuanto, bueno, a la escala de la disnea, pues ya la miramos, es la valoración de 0 a 4, y junto con estas dos, específicamente vamos nosotros a clasificar dentro de estas áreas o estas secciones estas categorías que nos define GOLD, específicamente nos van a servir o van a ser de mucha importancia en cuanto a la referencia la referencia de un tratamiento oportuno y adecuado. Vamos a mirar que dentro de la categoría A son pacientes que tienen pocos síntomas con una escala de disnea entre 0 y 1 y un CAT menor de 10 que van a tener un bajo riesgo de agudización con al menos una agudización en el año previo y que no haya requerido hospitalización. En la categoría B vamos a ver pacientes que son muy sintomáticos, que tienen una escala de disnea de 2 y un CAT mayor de 10, que tienen un bajo riesgo de exacerbación de agudización y también van a tener al menos una agudización en el año previo que no haya requerido ingreso hospitalario. En la clase C vamos a ver que son pacientes que son poco sintomáticos, con una escala de disnea de 1, de entre 0 y 1, pues 1, con un CAT menor de 10, que van a presentar un alto riesgo de agudización. Además, que vamos a identificarlos como al menos 2 agudizaciones en el año previo o una agudización que tenga la necesidad de hospitalización. También en la categoría D vamos a ver que son pacientes muy sintomáticos que tienen una escala de disnea
de 2, con un CAT mayor de 10, con un alto riesgo de agudización, además que presente 2 agudizaciones en el año previo o al menos una agudización que haya requerido hospitalización. Según la Asociación Latinoamericana de Tórax, nos muestra esta tablita, esta nueva estrategia de estratificación de la gravedad del EPOC, donde podemos valorar nosotros la disnea, el FEP1 predicho y el número de exacerbaciones para poder incorporar estratificación de la gravedad a través de los parámetros leve, moderada y grave. Muy importante aquí tener en cuenta el índice COTE, que es un índice de comorbilidades, el cual involucra también pues, tener en cuenta que aquí hay una evaluación de las comorbilidades, de esa carga del EPOC en cuanto a las comorbilidades, donde nosotros en el momento de que tengamos este índice, lo vamos a asociar al índice BODE, que ya lo vimos anteriormente. En el momento de que este índice COTE tenga más de 4 puntos, va a aumentar alrededor de 2.2 veces el riesgo de muerte en todas las derivaciones del BODE. Entonces, siempre es muy importante que tener en cuenta que tanto el índice COTE como el BODE los debemos asociar. Y bueno, aquí ya en la última parte de nuestra ponencia tenemos que tener en cuenta que el EPOC, como ya lo he nombrado múltiples veces, tiene una evolución heterogénea, por lo que es muy importante nosotros poder identificar ciertos fenotipos clínicos donde podamos nosotros establecer, orientar esa clínica del paciente de forma más estructurada. Dentro del fenotipo agudizador, vamos a ver que es todo paciente con EPOC que presente en el año previo 2 o más agudizaciones moderadas, definidas como aquellas que van a precisar al menos tratamiento ambulatorio, sea con corticosteroides sistémicos o antibióticos, o especialmente una grave que precise hospitalización. Muy importante que tener en cuenta que estas agudizaciones deben estar separadas al menos 4 semanas desde el momento que nosotros hemos acabado el tratamiento, y si no hemos iniciado el tratamiento deben estar separadas al menos 6 semanas. Un fenotipo mixto, un solapamiento EPOC-asma, un ACO por sus siglas en inglés, es un fenotipo ampliamente discutido, debido a que existen fenómenos donde podemos adaptar o incorporar ciertos fenómenos clínicos del paciente, como que involucramos a esos pacientes con asma, con factores de riesgo para EPOC, donde aquí especialmente tenemos alrededor de 100 genes donde nos van a traducir en una respuesta inmunoinflamatoria TH2 o T-helper 2, que tiene un mejor desenlace, especialmente a los glucocorticoides inhalados. O sea, estos pacientes van a presentar una mejoría en cuanto a este tratamiento. Muy importante aquí aclarar que en este fenotipo tenemos los asmáticos fumadores con una limitación persistente del flujo aéreo, además de los pacientes epocosos con características de asma. Estos pacientes se han establecido que tienen una peor calidad de vida, con mayor riesgo de exacerbación y mejor supervivencia, efectivamente por mejor respuesta al tratamiento. Pero tenemos que tener en cuenta que este fenotipo en especial está muy discutido debido a que se han descrito algunos estadios asmáticos que no se han tratado, por lo que este fenotipo puede enmascarar un asma que tenga una evolución deleteria, un asma que sea ya muy prominente, por lo que ha sido muy discutido y debemos apartarlo un poco. Dentro del fenotipo agudizador con enfisema, ojo, son fenotipos que los cuales no estrictamente tienen enfisema, ni todo paciente con enfisema va a clasificar dentro de este fenotipo, sino que son conductas o estructuras clínicas que podemos nosotros correlacionar. Especialmente claro, peligroso, ¿no? Esta se puede producir a través de un diagnóstico clínico, a través de un diagnóstico radiográfico, ahora ya volvieron a funcional. Tener en cuenta que en estos pacientes nosotros lo vamos a clasificar o lo vamos a relacionar como un índice de masa corporal reducido. Además, nosotros podemos hallar a través de la relación con la difusión de monóxido de carbono, con la ventilación alveolar, cuando tenemos esta hiperinsuflación, especialmente con valores inferiores a los valores de referencia. Además, también de las mediciones estructurales por un TAC de alta resolución. Estos pacientes van a
a desarrollar menos agudizaciones, específicamente cuando comparamos con los pacientes con fenotipo bronquitis crónica, y también tener en cuenta que estos pacientes se van a denotar con un mayor descenso anual del FEV1, que es una característica muy importante tener en cuenta en la evolución del EPOC. Perdón que se tuvo un problema. Listo, entonces ya finalizando vamos a tener que el último fenotipo, que es el fenotipo agudizador con bronquitis crónica, que específicamente nos van a demostrar a través de un TAC de alta resolución esas bronquioectasias que podemos identificar en estos fenotipos. Vamos a tener en cuenta que en este tipo de fenotipos vamos a mirar y vamos a identificar estos cultivos de esputo, especialmente en fase estable, donde en el momento de que salgan positivos, estos, cuando son positivos de forma repetida, nos van a clasificar como una infección bronquial crónica. Y por último, tenemos un fenotipo no agudizador, que es el paciente que tiene menos de pues al menos una agudización al año, menos de una agudización al año, pero estos pacientes se van a relacionar con un mejor pronóstico, mejor calidad de vida y mejor respuesta al tratamiento. Y bueno, no tengo control de las diapos, pero ya llegamos a la última diapo, así que si me la pueden correr, por favor. Jorge, creo que no se están proyectando o se están saliendo. Espérame. No, no, pues yo no las veo. Sí, es que Pero igual, no sé. Ahí ya está. bueno, igualmente hemos llegado a la finalización de esta ponencia, donde me despido con la frase conmemorativa del EPOC, que es: nunca es muy temprano, nunca es demasiado tarde, siempre es el momento adecuado para abordar la enfermedad crónica de las vías respiratorias. Espero que haya llegado mi mensaje y les agradezco a todos por su asistencia. Muchísimas gracias.